Bueno, hermanos, buenos días a todos. Les doy gracias al Señor un domingo más por poder estar entre vosotros y por poder compartir la palabra del Señor. Antes que nada, vamos a poner la predicación en sus manos. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor. Gracias por poder compartir tu palabra, Señor. Y quiero pedirte que tú me ayudes por tu Santo Espíritu, Señor, a poder trazar bien la palabra, Señor, y poder exponerla en tu poder, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Te pido por cada hermano, por cada hermana que está entre nosotros, Señor, para que tú lo bendiga, prepare su corazón y que en esta mañana, Señor, todos podamos salir edificados y fortalecidos en la fe, Señor. También te pido, Señor, que si hubiera alguien que no te conoce todavía entre nosotros, que en esta mañana, por tu Espíritu Santo, tú obres en su vida y pueda dar el paso de fe, de creer en ti, Señor, de confiar en ti y poder creer de todo corazón arrepintiéndose de sus pecados. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hermano, el mensaje para esta mañana lo he titulado Rahab, una mujer transformada por la fe. Y estoy seguro de que habéis escuchado ya alguna predicación sobre Rahab. En la iglesia, en esta congregación, se ha predicado sobre Rahab. Y estoy seguro también que seguramente en el grupo de mujeres, cuando ellas comparten la palabra, también se habrá hecho algún estudio que haya hablado de Rahab. Entonces, en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a recordar también quién era Rahab y lo que Dios hizo por medio de ella. Y es importante, hermano, que recordemos, porque yo estoy seguro que si preguntara ahora a los hermanos, que me dijeran los hermanos las predicaciones que hemos hecho el año pasado y de qué trataban, estoy seguro que costaría trabajo que los hermanos me dijeran las predicaciones que se ha hecho el año pasado, en el 2022, en la congregación. Y estoy por apuntar en una libreta cada predicación que vamos haciendo y lo más importante que el Señor nos va diciendo, para que lo recordemos. Y es que necesitamos, hermanos, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos cada día acudir a las Escrituras, necesitamos que el Señor nos recuerde las cosas para verdaderamente que arraiguen en nuestro corazón y nuestra vida sea fortalecida para poder ser vivida como el Señor quiere que la vivamos. Así que en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a meditar en el texto de Josué, capítulo 2, y versículos del 1 al 24. Y lo voy a leer un momentito. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y lo había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlo aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado.
Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada, después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos les respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y está escondido allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después que iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que les persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Es un capítulo, es largo, pero conviene leerlo para que ahora podáis seguir la predicación. Hoy vamos a meditar, como he dicho, en este personaje, sobre la persona de Rahab. Y, hermanos, hay 4 textos en la palabra del Señor que nos hablan de esta persona. El primero lo tenemos en el libro de Josué, capítulo 2 y capítulo 6. El segundo texto lo tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. El tercer texto lo tenemos en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Y el cuarto texto lo tenemos en la carta de Santiago, capítulo 3. Ahí nos habla también de Rahab. Pero para poder entender un poquito mejor esta historia, nos tenemos que trasladar al año aproximadamente 1451
antes de Cristo. Para que os orientéis un poco, se cree que desde Adán hasta el monte Sinaí, cuando Dios entregó la ley, habían pasado 2500 años. Y desde la entrega de la ley hasta el Señor Jesucristo hay 1500 años. Así que si estamos aproximadamente en el 1451, estamos sobre unos 50 y tantos años después que el Señor dio la ley por medio de ángeles en el monte Sinaí. Para que más o menos os ubiquéis un poquito. ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel en ese tiempo? En ese tiempo, después de estar 40 años en el desierto, salen de allí, Moisés muere, y muere, como dijo, sin poder entrar en la tierra prometida, y murió habiendo subido al monte Nebo y habiendo visto la tierra prometida. Y Dios escogió a un hombre que iba a ser el líder para conquistar esa tierra que Dios le había prometido. Y ese líder, como sabemos, es Josué. El nombre en un principio era Oseas. Oseas era su nombre, pero Moisés le cambió el nombre y le puso el nombre de Josué. El nombre de Josué significa Jehová es salvación. Y es el mismo nombre, ese es en arameo, y es el nombre en griego de Jesús. Jehová es salvación. Ese detalle, hermano, es curioso. Él es el que conquista y va a conquistar la tierra prometida. Lo mismo que el Señor es el que ha conquistado y ha obtenido la victoria en esa cruz del Calvario para que nosotros también pudiéramos estar y estaremos en esa tierra también que el Señor nos ha prometido, en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Y hermanos, pudieron haber conquistado esa tierra mucho antes. 40 años antes podían haber conquistado esa tierra, pero no lo hicieron. No lo hicieron porque hubo personas del pueblo que murmuraron contra Dios cuando Dios mandó a esos espías para conquistar la tierra, y Dios lo castigó a vagar por el desierto 40 años. Un año por cada día que reconocieron la tierra, que fue 40 días, 40 años. Sin embargo, hermano, Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Dios le dio el maná y lo sustentó en el desierto. Dios también le dio su ley, como hemos visto, para que pudieran conducirse. Y hermano, Dios vino a morar en medio de ellos por medio del tabernáculo en el desierto. Por medio de ese tabernáculo, Dios mismo iba a morar en medio de su pueblo. Y ellos pudieron notar la presencia de Dios con ellos. Lo vieron por la columna de nube que estaba con ellos y por la columna de fuego por la noche que los alumbraba. Dios es bueno para con su pueblo. Toda la generación que había murmurado murió y pereció en el desierto durante esos 40 años. Solamente entraron esas personas que eran niños en ese tiempo y que ya eran adultos, fue la que entraron y la que iban a entrar para conquistar la tierra prometida. Y solo 2 espías de esos 12 que el Señor había mandado, que Moisés había mandado, como fue Caleb y Josué, fueron los que entraron a la tierra prometida. Dios le daba de nuevo una oportunidad para darle la promesa que le había dicho. Yo os daré esta tierra que fluye leche y miel. Era la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Quién era el rey de esa nación en ese momento? El rey era Dios. Todavía estaban en una teocracia.
Todavía no había rey en Israel. El rey verdadero, el rey que gobernaba su pueblo, era Dios. ¿Y a quién pone el Señor para conquistar a la tierra después de la muerte de Moisés? A Josué. Josué, que era de la tribu de Efraín. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Después de dicho esto, estaban a la derecha, acampados en ese lugar que pone Sitín. Ahí estaba Josué acampado. Y tenían que pasar el Jordán y tenían que acampar, como lo hicieron después, en Gilgal. Y de ahí atacar la ciudad de Jericó. Y ahora vamos a Rahab. La palabra Rahab, el nombre de esta mujer, significa ancha. Y vamos a ver su persona y su trabajo. Dice: Josué mandó desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndole: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Así que Rahab era una cananea que vivía en la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó también se conoce como la ciudad de las palmeras. Y ella era una ramera que ofrecía su cuerpo como parte de su trabajo. En aquellos tiempos, hermanos, había ya naciones y pueblos que tenían lo que era la prostitución sagrada. Adoraban a sus dioses y servían utilizando a mujeres y a hombres también como personas que se prostituían. Y había esta inmoralidad. También había algunas posadas o algunos mesones donde solo servían las mujeres y servían las comidas, las copas y demás, pero después también tenían lo que era una relación sexual con la mujer que ellos querían, la gente que iba a los mesones. Entonces, posiblemente, a lo mejor Rahab fuera una de estas mujeres que trabajaba en uno de esos mesones y que ofrecía su cuerpo inmoralmente. Y hermano, eso era y es un pecado delante del Señor. Y el Señor no quiere eso para su pueblo. Pero para que haya este pecado, tiene que haber también un hombre que vaya al mesón y que haga lo que no debía de hacer. Y eso está, digamos, hoy en día también, y escuchamos en actualidad, aún en nuestros días. Personas que visitan un prostíbulo, personas que tienen relaciones sexuales ilícitas, como también en nuestra televisión hemos escuchado. Y hermano, todos somos pecadores delante del Señor. Todo el mundo hemos cometido y cometemos transgresión delante de Dios. Todo el mundo, como sabemos, estábamos condenados, y solo aquellos que han creído y han confiado en el Señor han podido ser reconciliados y perdonados por Él. Rahab era una mujer ramera que estaba cometiendo un pecado que Dios aborrecía y que estaba necesitada de salvación. Así que Rahab era una cananita pecadora que necesitaba el perdón de Dios, como todo ser humano que está bajo condenación. Ella vivía en Jericó. Jericó era una pequeña ciudad muy fortificada, rodeada completamente de muros. Y solo tenía una entrada a la ciudad, una gran puerta que se abría y se cerraba normalmente por la noche, y
de día la tenían abierta. Tenía dos muros. Tenía un muro exterior que tenía 2 metros sobre 2 metros de ancho. Y tenía otro muro interior que medía sobre 4 metros de ancho. Estaba construido esos muros de unos ladrillos de unos 10 centímetros de ancho por 60 de largo, de 30 a 60 centímetros, y estaban unidos por adobe, como barro que se utilizaba en aquel momento. Así que entre un muro y otro había una separación aproximada sobre de 4 metros y medio, inclusive en algunos lugares, dicen algunos que han investigado, hasta 8 metros. Y hermanos, entre un muro y otro se habían construido casas pegadas al muro. Y una de esas casas era la casa donde vivía Rahab. Así que Jericó era una ciudad idólatra porque servía a dioses paganos. Era una ciudad aparentemente inexpugnable, muy segura, fortificada, y que sus habitantes y sus tropas y su rey confiaban en que nadie los podría vencer y atacar. Eso es lo que vemos. Y también vemos que confiaban en sus dioses paganos. El dios principal de los cananeos era Baal. También tenía a la diosa Aná, que decía que era su hermana y esposa. Pero desde hacía mucho tiempo estas personas habían escuchado de un pueblo que antes estuvo en esas tierras, que fue llevado cautivo a Egipto y que habían salido de Egipto con mano poderosa por medio de Moisés y habían cruzado el Mar Rojo. Y ese Dios iba delante de ellos dándole victoria y protección. Así que empezaron en ese lugar de Jericó a temer que venía un pueblo que venía para conquistar esa tierra prometida, y ese era el pueblo de Israel, el pueblo de los hebreos. Y hermano, a esa ciudad envió Josué 2 espías para que le dieran información antes de conquistarla, de dónde estaba la zona más vulnerable, cuántos soldados tenían, todo lo que sabemos que es la inteligencia de unos espías que van para comprobar todo eso. Probablemente estas personas entraron disfrazados como mercaderes en la ciudad de Jericó y fueron a ese mesón, y más tarde fueron acogidos en la casa de Rahab y protegidos. Y dice que posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y lo había escondido, y dijo: en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres salieron y no sé dónde han ido. Seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir a un terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados de la puerta. Fue cerrada después que salieron sus perseguidores. Rahab, hermano, escondió a estos espías al saber que eran israelitas, después de haber ella escuchado de que había un Dios poderoso que estaba bendiciendo a ese pueblo, ayudando a ese pueblo y sacando a ese pueblo. ¿Por qué actuó Rahab de esta manera? ¿Por qué actuó Rahab escondiendo y protegiendo a estas personas? Ella misma lo dice.
Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno, por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Con estas palabras, Rahab le dice a los hebreos: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Y hermano, de estas palabras que he leído se desprende que Rahab creía en ese Dios del cual había escuchado. Ella seguramente, habiendo escuchado esto, desechó lo que eran sus dioses paganos y puso su confianza en el Dios verdadero, el Dios que iba cuidando, protegiendo y dándole victoria al pueblo hebreo y al pueblo de Israel. Y hermano, una cosa importante: la fe verdadera, como dice la palabra, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Rahab pudo oír la palabra de Dios. Rahab oyó de ese pueblo que era verdad lo que había sucedido, y Rahab puso la confianza en ese Dios que iba con su pueblo y que lo iba protegiendo, en ese Dios poderoso que abrió el Mar Rojo y ellos pudieron pasar en seco por medio de ese mar. Y hermano, ellos también escucharían seguramente lo que había hecho también por medio de las plagas, por medio de la muerte de los primogénitos, y cómo todo el pueblo de Israel pudo salir en paz y en el poder de Dios de aquella tierra de Egipto, para luego conquistar, como dice, la tierra prometida. Así que Rahab oyó esa palabra y la creyó. Como nosotros también, hermanos, hemos oído esta historia que encontramos en la palabra y la hemos creído también. Y no solamente eso, hemos creído en el gran libertador que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que descendió del cielo, se hizo hombre y fue a la cruz para que pudieran ser perdonados nuestros pecados. Qué importante es el creer de verdad, el creer la palabra de Dios. Y hermanos, Rahab lo hizo, y no solamente creyó, sino que fue transformada por el Señor. Rahab pasó de ser una cananea pagana, creyendo en sus dioses paganos, creyendo y haciendo lo que Dios no quería, fue transformada para la gloria de Dios. Y hermano, esa transformación, esa fe verdadera que Dios le dio, fue la que hizo posible que ella protegiera a los espías, le diera la información que necesitaban también y los guardara en paz, como dice la carta a los hebreos. Por eso protegió a los espías y los recibió en paz. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Así que como ella ya había creído en ese Dios, protegió a esos espías y los recibió en paz, jugándose la vida, hermano, porque se jugó la vida al esconderlo en su casa. Si la hubieran descubierto, hubiera perecido. Pero Dios tenía algo
importante para Rahab. Y no solamente ese, Dios le estaba dando la protección, el cuidado para proteger a Rahab. Y esto concuerda, hermano, con lo que dice la carta a Santiago. Su fe era una fe verdadera, pero hermano, la fe verdadera produce obras buenas. Y esto es importante que lo entendamos. Esto es muy importante. Santiago en este momento, donde pone a Rahab de ejemplo, estaba combatiendo una herejía. La herejía de aquellos que decían que tenían fe, pero no producían obras. Y Santiago dice, lo mismo que el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y para combatir precisamente a eso, pone dos ejemplos. El ejemplo de Abraham y el ejemplo de Rahab. El ejemplo de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿En esa fe que puso en Dios, Dios lo consideró justo a Abraham. Pero cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en el monte de Gólgota, Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué obedeció Abraham a Dios? Porque su fe era verdadera. Y Rahab había creído en Dios y Dios le dio el don de la fe. Y cuando llegaron los espías como había creído, ¿qué fue lo que hizo? Los protegió y los ocultó para que no lo cogiera el rey de Jericó y los matara. Vemos, hermano, algo importante. Nuestra salvación ante Dios es por la fe solamente, sin las obras de la ley. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero, ¿qué nos dice Santiago? También en ese sentido, dice, vosotros veis. En ese sentido que Abraham y Rahab fueron justificados también por medio de las obras que hicieron. Y aquí, hermano, tenemos que tener claro una cosa. Ante Dios somos salvos por la fe solamente. Pero si esa fe es verdadera, nuestra fe dará buenas obras. Pero importante, no para salvarnos, sino como resultado de que hemos sido salvos. Y ahí está la clave, vosotros veis. ¿Quién lo veía? Las personas. Las personas pueden ver nuestra fe por cómo actuamos, por lo que hacemos. Pero eso no nos está ganando la salvación, porque la salvación la ganó Cristo por medio de su obra perfecta en la cruz del Calvario. Y esto es lo que estaba combatiendo y pone a Rahab como ejemplo precisamente de una mujer que tenía fe verdadera y que actuó de esa manera con los espías, recibiéndolo en paz. Y hermano, el Señor la pone como una heroína de la fe. Como una heroína de la fe. Dice que en ese sentido que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero que esa fe es importante, que la fe verdadera produce buenas obras. Y hermana, ¿cuál fue el ruego de Rahab hacia los espías? Dos cosas le pidió Rahab a los espías. Os ruego ahora pues que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. Y a mi madre y a mis hermanos y a todo lo que es suyo, que lo libréis, que libréis nuestras vidas de la muerte. Demandó primero por su familia, por su padre, por su madre, sus hermanos, hermanas y parientes. Y pidió también por ella misma, que el Señor, cuando atacaran la ciudad y la destruyeran, ella fuera protegida y guardaran su vida. ¿Cuál fue la respuesta de los espías? Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra.
Si no, denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. ¿Cuál era la señal para identificar la casa? La señal era un cordón de grana que tenía que colgar de la ventana por donde habían descendido los espías, porque ella los hizo descender de allí con medio de una cuerda. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a la familia de tu padre. La condición que tenían que tener para salvar la vida, tenían que permanecer dentro de la casa. Si salían de la casa perecerían, pero si se quedaban dentro de la casa, Dios los protegería. Así que, hermanos, Rahab despidió a los espías, los hizo descender, y ellos volvieron a Sitín y contaron a Josué todo lo que habían visto en aquel lugar, en Jericó, y también contaron lo que Rahab había hecho por ellos. Rahab, hermanos, supo esperar también con fe. Y, hermano, qué importante es poder esperar con fe lo que el Señor nos promete y lo que nos promete la palabra del Señor. No creerse que a los 2 días ya atacaron Jericó. Os voy a decir algunas de las cosas que tenían que pasar antes. Tuvieron que cruzar el río Jordán. Estaban en el otro lado. Estaban en Sitín. Tuvieron que cruzar el río Jordán y lo hicieron por medio del poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo mismo que el Señor abrió el Mar Rojo y pasaron por medio de Moisés, pasaron en seco el Mar Rojo, ahora iban a pasar el río Jordán también en seco cuando el arca de Dios, llevada por las personas por los levitas, pusieran sus pies en el agua y pudieron cruzar el mar, el río Jordán en seco. Y ahí le estaba demostrando Dios que estaba con ellos, como estuvo cuando salieron de Egipto. Y, hermano, cogieron 12 piedras, hicieron un monumento para que toda la generación pudiera recordar que habían habían cruzado el río Jordán por medio del poder de Dios. Así que cruzaron el Jordán. También tuvieron que establecerse en Gilgal, ahí al ladito de Jericó. Ahí establecieron el campamento, lo establecieron conforme a lo que Dios había determinado, y también tuvieron que circuncidar a todos los varones que no estaban circuncidados durante los 40 años que habían estado dando vuelta en el desierto. Tuvieron que circuncidarlo, pasó un tiempo porque ahí tenía una recuperación. Y después de eso dice que el príncipe de Jehová dio las instrucciones exactas para conquistar Jericó. Las instrucciones exactas, cómo tendrían que conquistar Jericó. En el capítulo 6 tenemos la historia tremenda. Tenían que llevar los sacerdotes, los levitas, el arca. Tenían que ir 7 sacerdotes delante tocando las trompetas. Había ejército delante, ejército detrás, y tenían que dar durante 6 días una vuelta a Jericó tocando las trompetas. El 7º día tenían que dar 7 vueltas tocando las trompetas, y a la última vuelta tocarían las trompetas y entonces todo el pueblo gritaría y la salvación de Dios vendría sobre ellos para derribar los muros de Jericó. Todos los muros cayeron, hermano. Un milagro.
como cruzar el paso de Jordán. Y solo la casa de Rahab permaneció levantada. Ahí se ven a los sacerdotes y ahí se ve la casa, todos los muros caídos, y la única casa que quedó en pie fue la casa de Rahab. Un milagro, hermano. Y ahí se ve a esta mujer, ¿Puedes poner la foto, Paco, cuando se ve en la ventana? Bueno, ahora la pondrá el hermano. Se ve una foto que se ve en la ventana esperando precisamente que vinieran para protegerla y para ayudarla. Hermano, Dios cuidó la vida de Rahab. Y no solamente la cuidó, sino que Dios, por medio de ella, llevó a cabo el propósito de haber tomado Jericó. Ella fue un instrumento útil en las manos de Dios para llevar ese propósito a cabo de conquistar la ciudad de Jericó. Y hermano, Dios hizo a Rahab una nueva mujer. Mirad lo que dice, lo que hizo el Señor. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. La hizo una nueva mujer. Y hizo varias cosas importantes con ella. Una de ellas es que Dios la hizo vivir con los israelitas. Jericó fue destruida, murieron todas las personas que allí estaban y ella fue a vivir con el pueblo del Señor. Ella fue añadida al pueblo del Señor. Y ella empezó a vivir bajo las leyes del Señor. Ella dejó también la prostitución, dejó de ser una ramera para ser ahora una hija de Dios. Y hermano, todavía el Señor tenía una bendición mucho más grande para ella. Le dio un marido. Le dio un marido de la línea de Judá, de donde tenía que venir el Mesías. Le dio a Salmón. Le dio a Salmón y tuvo un hijo con él, que fue Booz. ¿Os acordáis la historia de Booz? Aquel que redimió a Noemí, y se casó luego con Ruth, y tuvo un hijo que fue Obed, y Obed engendró a Isaí, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, de Betsabé, y así sigue hasta José. José, que era el heredero legal del reino, aquel que cedió sus derechos al trono para que Jesús lo pudiera obtener. Hijo de Abraham, hijo de David. Hermano, vemos esta historia y la verdad que nos quedamos admirados de cómo Dios puede cambiar a una persona para su gloria, transformarla, y le dio el privilegio de ser de la descendencia del Señor, ella ser parte de esa descendencia. Y hermano, eso era una cosa que cualquier mujer israelita deseaba poder tener, el ser y formar parte de la descendencia del Mesías. El Señor no se avergüenza de un pecador o de una pecadora. ¿Y por qué digo esto? Porque el Señor hoy en día sigue también transformando a personas pecadoras en hijos de Dios para su gloria y para su honra. Él sigue hoy día también transformando a personas que oyen la palabra de Dios, la creen y ponen su confianza en el Señor. Así que hermano, cuando recordemos a Rahab, recordemos esta verdad.
una mujer pecadora y ramera, y la palabra no se avergüenza de ponerla ahí en ese sentido, pero una mujer transformada para la gloria de Dios. Una mujer convertida en un hijo de Dios, en una israelita, de la cual se casó con un hombre de Israel, y de ahí mismo, de esa descendencia, viene el Mesías. Por último, démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor porque también, hermano, ha transformado nuestras vidas y nos ha hecho hijos suyos también, siendo como éramos pecadores. En Él nos ha perdonado, nos ha limpiado con su sangre, nos ha hecho nuevas criaturas para su gloria y para su honra. Y hermano, solamente un llamado. Si hoy ha oído este mensaje, si hoy ha podido escuchar esta historia, que es una historia verdadera, es una historia verdadera porque está en la palabra de Dios. Es una historia verdadera porque Dios no miente y nos ha dejado su palabra. Si hoy ha escuchado esta historia, no endurezca el corazón. Abre tu corazón como lo hizo Rahab y cree en Él. Cree en el Señor Jesucristo, que dejó la gloria y dio su vida en el Calvario para que hoy pudieras reconciliarte con Él. Quiera que el Señor en esta mañana, por medio de su Espíritu, te convenza de pecado y te convenza de que la palabra de Dios es la verdad y pueda abrir tu corazón al Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque sabemos que es la verdad, Señor. Y gracias, Señor, porque en ella podemos conocer esta preciosa historia, Señor, de la transformación de una persona que era pecadora y ramera en una hija tuya que tú hiciste nueva criatura, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por tenerla aquí en la palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú sigas transformando vidas para tu gloria y para tu honra, Señor. Y que nos des también, Señor, el poder de predicar el Evangelio, de hablar de ti, Señor. De contar, Señor, esa historia tan maravillosa como es tu persona, Señor, y tu obra en la cruz del Calvario, para que muchas más personas se puedan salvar. Yo te pido, Señor, que tú bendiga tu palabra, que tú nos ayudes a guardarla en nuestro corazón, Señor. Y, Señor, que tú nos ayudes a contar estas historias, Señor, con todo nuestro corazón, con fe, sabiendo que tú puedes cambiar corazones para tu gloria y para tu honra. Y lo podemos creer, Señor, como nos han dicho. Lo podemos creer porque tú eres el buen pastor que viniste a buscar a tus ovejas, Señor, para que se pudieran salvar. Te damos gracias y lo ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.